a mí me gustaría saber qué lectura hacen de los números en realidad, ¿eh? Porque uno toma muestras de países que están en situaciones complejas también, pero que han de alguna manera mantenido cierta flexibilidad. Pongo ejemplo los Estados Unidos, pero Estados Unidos proporcionalmente a Chile, es decir, en proporción por número de habitantes, la verdad es que anda digamos, en volúmenes bastante parecidos a los nuestros, siendo que las ciudades norteamericanas permanecen medianamente abiertas, excepto la isla de Hawái, algunas zonas de Nueva York, pero en general se mueven con bastante libertad, con ciertas restricciones, por cierto, medidas, en fin. O sea, el punto es, usted lo decía muy bien, esto no que dure un año, dura un tiempo, porque de repente lo que la opinión pública alcanza a leer del mundo médico es que hay como que sanitizar el planeta, cuando es básicamente imposible. O sea, hay situaciones que lamentablemente son inabordables. Las cuarentenas, usted lo sabe muy bien, son duras y son muy medievales también. Por lo tanto, me gustaría saber cómo ustedes contrastan con la realidad, o sea, con lo que realmente se puede hacer, con el nivel de control que efectivamente se puede tener en el flujo de personas. Todos dicen cerrar fronteras. No es tan fácil cerrar fronteras. Hay consecuencias serias por cerrar fronteras. El mundo hoy día está sobre la base de fronteras abiertas desde hace muchísimas décadas. Entonces, aparece una variante y mañana probablemente van a aparecer otras variantes, porque de todos los virus hay variantes de todo el mundo. Entonces, la verdad es que yo a veces siento, y desde un lugar lo digo muy ciudadano, más que profesional, que el llamado al colegio médico en general o del mundo médico es bien utópico, porque es como que efectivamente quisieran englobar al planeta en una bolsa plástica cuando no se puede hacer. O sea, hay cosas que realmente no se pueden hacer. Tú tienes mucha razón y por lo tanto el concepto tenemos que tratar de aterrizarlo. En ese sentido, toda persona que llegue desde el extranjero, haga 11 días de residencia obligatoria en una residencia sanitaria, como ocurre en otros países, es una forma de mantener las fronteras abiertas, pero evitar el riesgo de que nuevas variantes contagien a muchas personas o que lleguen más personas y que no las podamos manejar. Nuestro problema actual es que tenemos una seria dificultad para enfrentar el volumen de pacientes que se están ingresando cada día a los hospitales, principalmente porque ya no tenemos más infraestructura instalada y porque nuestra capacidad de expandirnos ya llegó casi a su límite. Entonces es urgente bajar los contagios. Para bajar los contagios, una medida medieval e ineficiente, porque es poco inteligente, porque encierra a todos para intentar cortar la cadena de transmisión, es la cuarentena. Y una cuarentena es una medida de emergencia. Es lo que tú haces cuando el auto le cortaron los frenos y tú te metes a la pista de emergencia. El auto se va a dañar, pero se va a detener y no vas a tener un accidente más grave. El problema es que nosotros tenemos una cuarentena que ha ido mutando y que se ha aplicado de formas que terminan haciendo que sea muy extensa. Por ejemplo, en Valparaíso empezamos con una cuarentena de la pura comuna de Valparaíso. Los 10 días que duró, en vez de reducirse la movilidad, aumentó cerca de un 50%. ¿Por qué? Porque la gente puede realizar múltiples permisos precisamente para continuar con sus actividades. Entonces, dices que estás en cuarentena, pero se autorizan tantos permisos. De hecho, el fin de semana se autorizaron 1.000 en la quinta región, que la movilidad no baja lo que tendría que bajar. La cuarentena no sirve si la movilidad continúa. Entonces, si nosotros logramos que durante 15 días 7 de cada 10 chilenos se queden en su casa, para lo cual se necesita asistencia social del Estado directa y rápida, para lo cual se necesita que exista soporte de las empresas que no te obliguen a ir, y de lo cual se requiere que la mayoría de las actividades queden en forma telemática o queden suspendidas por ese periodo de tiempo, tú puedes cortar la cadena de transmisión y bajar los niveles que en este momento son muy altos. De lo contrario, si tú mantienes estas cuarentenas con alta movilidad, o sea, donde 1 de cada 2 chilenos sigue moviéndose pese a estar en cuarentena, lo que termina ocurriendo es que la cuarentena se va alargando porque no va generando el impacto que tú necesitas, que es un impacto de shock, un impacto agudo. ¿Para qué? Para evitar la saturación de los servicios de atención sanitaria.
que, como te decía antes, nosotros tenemos una brecha y la capacidad actual ya está saturada. Entonces, tú tienes mucha razón, no es factible meternos a todos en un sistema donde no haya riesgo de contagio. Pero sí es factible reducir el riesgo de contagio a mínimos aceptables. Ustedes recién hablaban, por ejemplo, de los credos religiosos. Sí. Yo estoy de acuerdo con una de las últimas frases que dijeron. Si tú autorizas ceremonias religiosas, pues tú autorizas al funcionamiento de una reunión de 20 personas, puede ser por un matrimonio, puede ser un cumpleaños, la razón que sea, Claro. estás autorizando un potencial riesgo de contagio. Correcto. Doctor. Si ocurre ese riesgo de contagio, vas a tener que asumir como sociedad dónde atender a esos pacientes. Sí, doctor de la Torre, le quiero compartir un tuit del doctor Juan Carlos Said, médico internista, que dice que publica un decreto. Este decreto, dice, de la Subsecretaría de Salud, explica por sí solo la extrema gravedad de la situación. 2 puntos. Autoriza contratar estudiantes, pasar personal administrativo a la clínica, aumentar camas a atender por médico. Ya no se trata solo de recursos materiales, sino de quién va a atender a los enfermos. ¿Qué puede usted decir sobre esto, no? Porque evidentemente acá hay un problema de qué personal va a atender a los enfermos si es que esto realmente se dispara como está y sigue, digamos, sin control, al menos en este punto. También en ese ordinario de la subsecretaría se plantea, por ejemplo, suspender otro grupo de cirugías que ya habían sido planteadas antes, pero ahora se avanza un poco más y se plantea tratar de hacer un esfuerzo último para llegar a este número de 4.000 camas críticas, que es la meta que la subsecretaría intenta. Están reclutando todos los recursos que existen, ya ni siquiera tan a mano, suspendiendo vacaciones, permisos, comisiones de servicio. Si hay un médico que se está especializando en otra ciudad, que detenga ese proceso y vuelva a su ciudad de origen, está dentro de las posibilidades que las jefaturas pueden establecer. Herramientas de contratación de personas más ágiles, porque en este momento el sistema público trata de contratar a alguien y es bastante lento. Claro. Y te cuesta entonces hacer la gestión administrativa para contratarlo. Autoriza contratarlos por honorario a suma alzada, que es una forma que muchas veces los hospitales tienen restringida, y así da una serie de formas de trabajo, pero no resuelve el problema de origen. Está muy bien lo que ahí se plantea para transmitir el riesgo, y creo que va alineado con la decisión de hoy día de pasar o plantear la fase 1 a toda la región metropolitana, porque no tenía lógica la separación artificiosa que se había hecho de ciertas comunas sí y otras no, porque la movilidad continuaba. Nosotros lo vimos acá en la quinta región, tener en cuarentena Valparaíso y Viña no, había sido algo que no funcionó, pero ojo, la cuarentena, y yo en eso estoy de acuerdo con José Antonio, no es una medida óptima, porque lo ideal acá es el testear, trazar y aislar. Acá lo ideal es que yo pueda detectar a alguien asintomático, enviarlo a hacer reposo, aislamiento y evitar que él contagie a otras personas. Claro. La cuarentena nos encierra a todos, Sí. a los que ya tuvieron COVID, a los que no tienen COVID y a los que tienen COVID y no lo saben, y los encierra a todos juntos, porque Doctor, en una misma casa tú puedes... Lo que pasa, doctor, es que la cuarentena oculta las falencias de la política pública. O sea, oculta la poca capacidad de trazar, la poca capacidad de testear. Ya es la fácil, digamos, todos para adentro nomás. Enfermos, sanos, mayores, con comorbilidad, sin comorbilidad, todo hacia adentro, y disfraza, maquilla de alguna manera las capacidades deficientes que tiene muchas veces el Estado para poder diseñar una política pública que permita convivir con el virus. Yo de verdad le digo, no sé, a lo mejor usted tiene más datos, podemos decir que Australia es un caso, Nueva Zelanda, que son islas, y al ser islas hay una serie de consideraciones distintas a los territorios continentales. Pero yo no sé, hablando en territorio continental, qué país con cuarentenas largas ha conseguido números eficientes. O sea, Argentina tuvo una cuarentena larguísima, un desastre. El Reino Unido ha ido y ha vuelto de unos lockdowns que tienen a los ingleses vueltos locos. El otro día una amiga me decía, me siento realmente esclava en mi casa. China. O sea, no puedo salir. Eso, ¿cómo? China, pues, Wuhan, China. Lo que pasa es que la misma China. Sí, pero es que ahí tienes otra característica, tienes una dictadura. Entonces ahí bueno, puedes obligar a la gente...
Lo que pasa es que no sé yo, de verdad, estadísticamente hablando, si los países con estas cuarentenas draconianas consiguen más resultados que otros países. O sea, de verdad que no. Si tú sacas una proporción, vuelvo a repetir, del caso de algunos estados norteamericanos, te vas a encontrar de que la realidad no es muy distinta a la chilena, con la diferencia de que muchos estados norteamericanos han permanecido abiertos. Entonces uno se pregunta, bueno, en realidad, ¿quién tiene la razón aquí?